La primera vez que la Tierra transmitió su advertencia a las estrellas, nadie creyó. Eso, al menos no los que pensaron. Ellos mismos más viejos, más fuertes, más sabios. La señal fue clara, enviada a través de cada canal principal de la galaxia. Comunidad utilizada. Acércate a nuestras fronteras. Sin permiso, y no lo harás. Devolver. Ni siquiera estaba camuflado en el aspecto diplomático. Suavidad que la mayoría de los interestelares. Declaraciones realizadas. Sin palabras floridas. Sobrepaso cooperación. Ninguna oferta de comercio. Solo una línea cruda tallada en él. Oscuro. Entras y mueres. Durante décadas, los extraterrestres lo descartaron como arrogancia también de una especie atrasada. Joven para conocer su lugar. La humanidad era apenas un siglo después de ir más rápido que la luz. Viajar. Y en términos galácticos, eso fue nada. Niños en el mejor de los casos. Un primitivo. Especies flexionándose frente a civilizaciones que habían caminado entre los estrellas durante milenios. Pero yo lo sabía mejor. Había visto lo que los humanos estaban dispuestos a hacer lo que querían cuando se sentían acorralados. Mi nombre no importa. Todavía no. Solo sé que era un oficial naval cuando la primera armada extraterrestre cruzó hacia nuestro territorio. Y recuerdo cada segundo de ello. La advertencia no era para aparentar. No fue una fanfarronería. Fue una declaración. Tallado en la historia misma. Porque el ascenso de la humanidad a las estrellas no había sido fácil. Cada paso adelante vino con sangre. Colonias perdidas en mundos hostiles. Estaciones destruidas por piratas. Guerras quemado en sistemas que a nadie le importó. Mapa. No nos regalaron las estrellas como las especies más antiguas. Las tomamos. Y. Cuando se toma algo con sangre. C. No lo dejes ir fácilmente. Los extraterrestres no vieron eso. El KTH. Dominio. Sí, recuerdo su nombre. Pensé que éramos blandos, que nuestra advertencia era el ladrido de un perro débil intentando. Sonaba peligroso. Creían que teníamos. Trazamos nuestras fronteras, no por fuerza, pero por miedo, enviaron barcos. No exploradores, ni enviados, ni armadas. 3. De ellos. Todavía recuerdo el día que la primera flota cruzó la patrulla de Neptuno. Perímetro. Nuestros satélites de largo alcance. Los atrapó. Elegantes buques de guerra deslizándose a través del espacio negro como cuchillos sumergidos. En la luz. Miles de ellos, todos volando. En formación cerrada, sus banderas brillando como si nos desafiaran a actuar. Comando. Intenté advertirles una última vez. Transmisión de haz estrecho, directa. Inequívoco. Estás violando los derechos de la Tierra. Soberanía. Retroceda inmediatamente o serás destruido. Los extraterrestres se rieron. He leído grabaciones 100 veces. Su almirante burlándose de la idea de que la humanidad podrían oponerse a ellos. Sus palabras. Todavía eco. ¿De verdad crees que tu especie puede parar? ¿Nosotros? Hemos borrado imperios más antiguos que el tuyo. Especie. Te borraremos de todos modos. Nunca volvió a hablar. La orden llegó. Desde el comando de la flota de la Tierra en una sola línea. Engancha. No lo fingiré. Fue una pelea justa. La humanidad no lucha. Justo. Nunca lo hemos hecho. Y esa es la parte. La galaxia nunca lo entendió. Lucharon. Guerras con honor, con reglas, con esperanzas de heredar. Pero la Tierra luchó para ganar. Nuestros barcos eran más pequeños. Sí. Menos elegante, sí. Pero teníamos armas que nunca había visto babosas cinéticas del tamaño. De bloques de la ciudad acelerados hasta casi alcanzar la luz. Velocidades. Drones ocultos en cinturones de asteroides. Esperando como lobos en la oscuridad.
redes de defensa planetaria entrelazadas. Cada centímetro de nuestras fronteras. Y algo. De lo contrario, algo más oscuro. Los extraterrestres. Pensaron que estaban cazando presas. No sabían que se estaban metiendo en un trampa. Generaciones en formación. Cuando los primeros disparos, el espacio mismo, parecían partirse. Sus escudos, destrozados bajo las armas, no tenían defensa contra. Los barcos se derrumbaron como papel debajo de los rieles que perforaron a través de ellos como si ni siquiera existieran. Allí, los drones pululaban por sus flancos, destrozando sus formaciones, cortando. Los derribaron antes de que pudieran reagruparse. Y luego vino el silencio. La transmisión final del almirante no fue arrogancia. No era risa. Era pánico, gritos, estática y luego nada. La primera flota nunca lo logró. Más allá de Neptuno. El segundo intentó venir. En la órbita de Marte, pensando en la Tierra. No lo esperaba. Desaparecieron dentro. Horas. El tercero. Ni siquiera cruzaron la línea. Para entonces, los sobrevivientes, sí, había alguno, debía haberles advertido. La última armada del dominio Cart se volvió alrededor antes incluso de tocar los bordes. Pero ya era demasiado tarde. La humanidad ya dejó en claro su punto. La galaxia. Escuché después de eso. Los susurros se extendieron en cada puerto, cada estación. La Tierra era una cementerio de flotas. Armadas enteras. Entró. Ninguno regresó. Y para él, por primera vez en siglos, el anciano. Las civilizaciones dudaron. ¿Yo? Yo estuve allí. Me quedé en el puente, observando él. Los restos del naufragio flotan a la deriva en el mar negro de la órbita de Neptuno, ardiendo como moribunda. Estrellas. Y en ese silencio supe la verdad. Que la galaxia llegaría a temer. Los humanos nunca farolean. No creo que lo haga. ¿Alguna vez olvidarás el silencio que siguió? La batalla de Neptuno. Durante horas, los restos flotaban en aguas negras, brillando débilmente con la luz del combustible ardiendo. Y reactores averiados. Los barcos Caret. Eran hermosas una vez, afiladas y curvas. Como cuchillas sacadas de una forja. Pero arriba, cerca, no eran más que cáscaras. Abierta de par en par. Hombres y mujeres que habían. Una vez se creyeron conquistadores ahora. Flotaban sin vida, sus cuerpos derramándose hacia el vacío como polvo esparcido en el viento. Algunos de ellos todavía se movían como sus trajes fallaron, buscando armas o consolas que ya no existían. Debería haber sentido lástima. No lo hice. En el puente, nadie habló al principio. Uno pensaría que habría aplausos. Quizás un grito de victoria, pero no fue así. Eso era algo más frío, más pesado. Todos los oficiales allí sabían lo que esto significaba. No solo quería decir que habíamos ganado, sino que no había vuelta atrás. Habíamos derramado sangre abiertamente contra uno de los dominios más antiguos. Masacraron a su flota en nuestro frente. Patio. Cuando llegaron los primeros informes, yo todavía estaba viendo cómo se dispersaban los restos. A través del vacío. Uno de los oficiales de la comunicación entregó su silla, pálida. Señor, estamos recibiendo múltiples transmisiones desde colonias independientes, estaciones, incluso gremios neutrales. Todos ellos quieren confirmación. Están preguntando si él, Armada del Dominio, si es verdad, si es. Se fue. No le respondí. El almirante. En nuestro buque insignia lo hicimos. Envíales él. Verdad. Envíales la grabación. Y así. La galaxia lo vio. El momento en que él. Caret se rió de nuestra advertencia. El momento en que su risa se convirtió en carcajadas. El silencio que siguió. Las reacciones. Llegó rápido, más rápido que cualquiera de nosotros.
listo para. Algunos se negaron a creerlo, alegando que el metraje fue manipulado. Un truco de propaganda de un desesperado. Raza advenediza. Otros, los más inteligentes, creyeron, porque demasiadas señales se habían apagado. De inmediato. Faltaban demasiados barcos. Demasiadas familias estaban esperando. Soldados que nunca regresarían. Cuando la segunda flota desapareció en Marte, la duda se había ido. Nadie podía. No lo niegues más. El KTH había entrado en territorio humano. Y no habían vuelto a salir. ¿Qué? La galaxia no sabía lo que ellos. Lo que no podía saber era que las batallas no fueron solo victorias casuales. Nosotros no estábamos improvisando. La humanidad se había estado preparando para esto. Mucho antes de que el KTH se atreviera a probar. Nosotros. Recuerdo la primera vez que estuve de pie. Dentro de una cámara del Consejo de Defensa en Tierra. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo. Humo y oxígeno reciclado. El tipo de lugar donde viejos almirantes y sombríos. Los políticos se quedaron con las mangas puestas. Se enrollaron discutiendo sobre cómo mantener el raza humana viva. No les importaba. Diplomacia. No les importaba. Jugando con reglas galácticas. Solo se preocupaba por una cosa, la supervivencia. La galaxia nos vio como arrogantes cuando tallamos fuera de nuestras fronteras. Pero ese nunca fue el caso. ¿Verdad? No éramos arrogantes. Éramos miedo. Miedo de lo que pasaría si no trazamos esa línea. Miedo de convirtiéndose en otra especie más tragada por el imperio de otro. Miedo de siendo olvidado, borrado como tantos otros. Ante nosotros. Ese temor se convirtió en doctrina. Se aclara la garganta, nos lo clavaron a martillazos. Flotas, nuestras colonias, nuestros soldados. La advertencia no estaba vacía. Era un detonante. En el momento en que alguien cruzó esa frontera. No hubo negociación, ni segunda. Posibilidades, solo aniquilación. Y ahora la galaxia lo sabía. Pero sabiendo, no significaba comprensión. Una semana después de la batalla de Neptuno, se le ordenó asistir a una reunión con comando de la flota terrestre. Viajé de regreso a la Tierra, descendiendo en la cuna de la humanidad, donde el viejo cielo azul aún se extiende sobre nuestras cabezas. Como un recuerdo de inocencia. Casi me reí cuando salí de la lanzadera y olió el aire. Era limpio, fresco, nada que ver con lo reciclado. La ranciedad de los barcos o la mordedura metálica de estaciones. A veces me pregunto si la Tierra siquiera entendí lo diferente que era de la resto de las colonias. La gente de aquí todavía pensaba en océanos y bosques. Fuera, allí, el resto de nosotros pensamos en el acero. Y vacío y silencio. El consejo. La cámara estaba llena ese día. Almirantes en uniformes negros, políticos con traje, así que, crujientes que podían cortar. Inteligencia de vidrio. Oficiales con ojos que nunca se detenían. Moviéndose. A la cabecera de la mesa se sentó el almirante Archer, un hombre que había luchado en las guerras orbitales antes de que yo naciera. Su rostro estaba tallado con cicatrices. Su voz áspera como una piedra, rechinando contra piedra. Señores, comenzó, con la mirada, barriendo la habitación. Y señoras, ya saben, ¿por qué estamos aquí? El KTH de Mingen cruzó nuestra línea. Enviaron 3 armadas. Se han ido. Ese debería ser el final de. Pero no será así. Sabes que no será así. Tenía razón. Armadas no desapareció sin más. Sin consecuencias. Los imperios no. Sangrar sin querer que le devuelvan la sangre. La galaxia no olvidaría esto. Uno de los políticos, creo que su nombre era el senador Grady, golpeó su puño contra la mesa. No podemos mantener escalando. Si los masacramos, ¿cómo? Esto lo hará todo el Consejo Galáctico.
Uníos contra nosotros. ¿Queréis que todo el mundo? ¿La galaxia en nuestra garganta? Arquer no se inmutó. Simplemente se inclinó. Adelante. La galaxia entera ya está en nuestra garganta. Simplemente no lo admiten. Todavía. No se engañe, senador. Él, KTH, no nos estaba probando por curiosidad. Por amor. Nos estaban poniendo a prueba porque quieren lo que tenemos. Quieren nuestro colonias, nuestros recursos, nuestra crianza. Terrenos. ¿Crees que si nos hubiéramos dado la vuelta y los dejaran pasar, ellos tendrían detenido? No. Nos habrían tallado en pedazos y vendimos nuestras cenizas como combustible. Otro almirante tomó la palabra, más joven. Su ojos agudos y calculadores. Entonces nosotros. Duplica la apuesta. Nos aseguramos de que nadie lo olvide. ¿Qué pasó? Sin piedad, sin compromiso. Si quieren ponernos a prueba otra vez, que lo hagan. Se ahogan en sus propios restos. No fue bravuconería. Fue estrategia. El único tipo que nos funcionó. Me senté. Allí, en silencio, escuchando, mis pensamientos. Pesado. Entendí la lógica, pero una parte de mí se preguntaba hasta dónde llegaría. ¿Cómo? Muchas flotas quemaríamos antes de la galaxia. Finalmente nos creyeron. ¿Cuánta sangre tomaríamos antes de que nos dejaran solos? Cuando salí de la cámara esa noche, la tierra se sentía diferente. Las luces de la ciudad se extendían por toda la horizonte, neón y oro. Las calles. Vivo con gente que no tenía idea de cómo. Estuvimos cerca de la extinción. Ellos. Reí, bebí, peleé en callejones, hice amor en rincones sombreados, todo ello, bajo la ilusión de que sus vidas eran seguro, que la humanidad había asegurado su lugar en las estrellas. No vieron los restos a la deriva. Más allá de Neptuno. No oyeron él. Gritos que se cortan en estática. Ellos. No llevaba el peso de saber que la supervivencia solo se compraba al dar la vuelta. Armadas enteras en tumbas. La galaxia nos vio como peligrosos después. Eso. Peligroso, impredecible, despiadado. Escuché susurros en un lugar apartado. Estaciones, traidores murmurando sobre él. Cementerio en el borde de la tierra, capitanes, jurando que nunca aceptarían un contrato, que cruzaron nuestras fronteras. Incluso, contrabandistas, lo suficientemente atrevidos para volar. A través de sectores infestados de piratas, evitados. Nuestro espacio. Pero el miedo no dura. Para siempre. El miedo genera curiosidad. El miedo genera desafío. Un mes después, llegaron los primeros rumores. El KTH de Minien se estaba movilizando de nuevo. Esta vez, no, con una sola armada, ni siquiera con 3. Estaban llamando a aliados, otros ancianos, razas. Se propagan rumores de una coalición, formando un propósito que los une, juntos para borrar a la humanidad antes de que la infección de nuestra rebeldía se extendió. Y en las sombras de esos susurros, vi algo más oscuro. La humanidad también se estaba preparando. Nosotros no, construyendo defensas esta vez. Estábamos construyendo armas. Del tipo que no admite que existes. El tipo que no muestras. Incluso tus aliados. El tipo que hace claro que si la galaxia quiere estrangularnos fuera, ellos mismos se estarán tosiendo cenizas antes de que prueben las nuestras. Y yo fue parte de ello. Todavía puedo recordarlo. El día que me trasladaron las órdenes codificadas. Me lo entregaron en un estuche sellado. Mi viejo. El capitán me miró de una manera que nunca olvidar. Algo entre el respeto y lástima. No te pierdas ahí fuera, dijo. El trabajo que vas a hacer cambia. Hombres. No sabía a qué se refería. Yo no entendí. No entonces, pero yo lo haría, porque la verdad detrás de la tierra
La advertencia no era solo que defenderíamos nuestra fronteras. Era algo mucho más aterrador. Algo que nadie fuera de las sombras estaban listas para enfrentar la galaxia. Pensaban que éramos brutales porque destruyó las flotas que entraron en nuestro espacio. No tenían idea de lo que éramos. Edificio para hacer a los que no lo hicieron. Y cuando se enteraron, ya era demasiado tarde. Cuando llegaron las órdenes, no estaban estampados con insignias de la flota o sellos políticos. Estaban marcados con algo más simple, algo más pesado. Un cuadrado negro intacto sentado en la esquina del panel de datos. Eso fue todo. Sin número de unidad, sin firma, solo esa mancha negra. Sin embargo, cada soldado sabía lo que significaba. Pocos lo habían visto en sus manos. Las órdenes de cuadrados negros eran del tipo que no preguntaste quién envió. Ellos. No preguntaste de dónde vinieron. Simplemente lo seguiste. Leí él. Coordenadas 3 veces antes de hundirse. Adentro. No eran para una colonia ni para una estación que conocía. Ni siquiera estaban dentro. Las cuadrículas de patrullaje regulares. Señalaron. Me lleva a un sistema inexplorado en lo profundo de la oscuridad exterior. Tan lejos del comercio normal. Rutas que ni siquiera los contrabandistas se arriesgarían a recorrer. Desperdiciando combustible en ello. Sin nombre, solo un cadena de números. Cuando me presenté para transporte, esperaba una sesión informativa. Allí, no era uno. Solo una lanzadera sin marcas, su piloto silencioso como una piedra. Él no me miró, no habló, simplemente guió la nave hacia el vacío con él. La tranquila paciencia de un hombre que había volado este camino demasiadas veces antes. El viaje tardó 3 días. 3 días sin nada más que él. El zumbido de los motores y el interminable expansión de estrellas en el exterior. Intenté dormir pero no pude. Mi mente seguía volviendo a lo que el capitán había dicho. El trabajo que vas a hacer. Cambia a los hombres. No lo sabía. ¿A qué tipo de trabajo se refería? Pero él. Las palabras se clavaron bajo mi piel como ganchos. El 4.º día, el transbordador se retiró. De FTL. Al principio pensé que saldríamos en espacio vacío, solo otro sistema muerto. La estrella apenas arde. Sus planetas nada. Más que cáscaras congeladas flotando. Silencio. Pero entonces lo vi. La estación. Era enorme. Más grande que cualquier satélite orbital. El muelle más grande que jamás había visto. Su marco envolvía alrededor de los restos destrozados de un enano planeta. Habían tallado en la roca. En sí, se enterró profundamente hasta que la estructura se parecía menos a algo construido y más como algo cultivado. Desde afuera parecía muerto. No. Luces de marcha, sin señales, nada que hacer. Marcarlo como vivo. Pero a medida que nos acercábamos, los paneles a lo largo de la superficie se abrieron, revelando bahías de acoplamiento ocultas iluminadas con un resplandor blanco frío. El piloto no dijo ni una palabra. Él guió. Nosotros entramos, bajamos la lanzadera y nos fuimos. Sin siquiera mirarme. Dentro, el aire era frío y estéril. No. Parloteo de la tripulación, sin risas, sin ociosidad. Ruido. Solo botas resonando contra el acero. Pisos y el zumbido de las máquinas en funcionamiento. En algún lugar profundo de las paredes. Armado. Había guardias en cada esquina, con sus ojos escondidos detrás de visores negros. Rifles apretados fuertemente contra sus pechos. No saludaron. No lo hicieron. Reconóceme. Un hombre estaba esperando. Yo. Alto, canoso en las sienes. Su uniforme despojado de cualquier insignia. Su rostro era afilado, ilegible, el tipo de rostro que pertenecía a alguien que había anhelado
Hace tiempo decidí que las emociones eran innecesarias. Llegas tarde, dijo. Su voz era plano, no enojado, solo declarando un hecho. No me dieron ningún plazo, respondí. Aquí todo tiene un tiempo, dijo. Dijo, y luego me dio la espalda. Sígueme. Lo hice. Caminamos por pasillos que parecía extenderse eternamente. Cada uno de ellos. Lo mismo. Paredes de acero, luces duras. Silencio. Cuanto más íbamos, más frío hacía. Como si el aire mismo nos resistiera. Finalmente nos detuvimos ante un puesto reforzado. Puerta. El hombre presionó su mano contra una panel, y las cerraduras se desengancharon con un silbido pesado. Dentro había una cámara diferente a todo lo que había visto. Jamás había visto. Filas de pantallas se alineaban en él. Paredes, cada una mostrando esquemas, proyecciones, flujos de datos que no pude darle sentido. En el centro de la habitación había una mesa enorme, su superficie brillando con una proyección holográfica de algo que me llevó un buen rato entender. Un arma. No una nave. No una estación. Un arma. Al principio parecía una enjambre de satélites, pero cuanto más miraba, más veía el diseño. Plataformas orbitales, cada una armada con algo mucho más grande que cualquier arma que haya visto. Montado en una embarcación humana. Carril. Sistemas que parecían lo suficientemente grandes como para disparar montaña. Condensadores de energía zumbando con potencial destructivo. Todo el asunto. Unidos entre sí, en una red que envolvía alrededor del sistema como una soga de acero. Esto, dijo el hombre en voz baja, es el protocolo EEGIS. No respondí. No pude. Mi boca se había secado. Hizo un gesto hacia él. Proyección. Los Cart vieron el alcance de nuestras defensas. En Neptuno. Pensaban que solo éramos capaz de reaccionar. Estaban equivocados. Lo que vieron fue una fracción, una sombra. El protocolo EEGIS es la realidad. Tragué saliva, forzando a las palabras a pasar. Opresión en la garganta. ¿Qué hace? Sus ojos se posaron en mí, fríos y agudos. Se asegura de que nadie cruce nuestras fronteras. De nuevo jamás. Amplió la proyección, mostrando cómo se vincularon las plataformas. Juntos, cómo se superponían sus campos, creando zonas donde cualquier cosa que entrado sería borrado dentro. Segundos. Me mostró simulaciones. Flotas como las que ya teníamos. Destruido, reducido a nada antes. Podrían disparar un tiro. Este sistema es nuestro prototipo, dijo. Si funciona, si se demuestra que vale, lo haremos. Expandirlo. Cada mundo fronterizo, cada colonia, cada línea de nuestro espacio será protegido por EEGIS. Nadie jamás. Nos tocarás de nuevo. En la superficie. Sonaba como la salvación. Sonaba como seguridad. Pero mientras observaba él simulaciones, un peso se instaló en mi pecho. Esto no era defensa. Esto no era supervivencia. Esto era algo más. Esto no solo detiene las flotas, dije silenciosamente. Esto los borra. El hombre no apartó la mirada de la proyección. Exactamente. Pensé en los restos del naufragio de Neptuno. Los cuerpos a la deriva, el silencio. Eso había sido una guerra. Brutal, sangrienta, pero guerra. Sin embargo, esta fue una matanza incorporada en él. Huesos del cielo. Este era un muro de cuchillos esperando cortar a cualquiera que se atrevió a acercarse. ¿Cuántos saben de esto? Pregunté. Él finalmente me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos. No orgullo, no confianza, algo más difícil. Más cansado. Menos de lo que crees, más de lo que te imaginas. ¿Cómo? No lo explicó. No tenía por qué hacerlo. Lo entendí.
Este fue el tipo de proyecto que sobrevivió. En las sombras, protegidos por un secreto tan denso. Bien podría estar enterrado en hormigón. El tipo de proyecto que nunca podría ser admitido en el Consejo Galáctico, nunca. Se habla de ello en público. El tipo de proyecto que podría cambiar a la humanidad para siempre. Desde ese día, fui parte de ello. Mi rol no era glamoroso. No estaba diseñando él armas o comandar las instalaciones. Yo era logística, coordinación, realización. Asegúrese de que las piezas encajen. ¿Qué? Flujo infinito de recursos y materiales. Siguió moviéndose, pero incluso desde él. Periferia, vi suficiente. Vi envíos. Desaparecer de las colonias sin explicación. Vi desaparecer a científicos. De sus universidades, reclutados. En silencio. Vi soldados reasignados. A ejercicios de entrenamiento que nunca apareció en ningún registro oficial. Y yo, vio crecer las armas. La primera prueba se realizó 6 meses después. Trajo un asteroide capturado, ahuecado. Lo saqué y lo rellené con el viejo revestimiento de agujeros. Para simular una flota. La lanzaron. En la zona de prueba. Observé desde él. Cubierta de control mientras las plataformas se accionan. Arriba. El cielo se iluminó con fuego. Los rayos cortaron. A través de la oscuridad. Los proyectiles del tren se estrellaron. En acero. Los drones pululaban desde lo oculto. Bahías. En menos de 20 segundos. El asteroide había desaparecido. No quedó nada más que polvo. Y silencio. Nadie aplaudió. El hombre con canas. Los templos simplemente asintieron como si confirmaran algo que ya sabía. Así es como sobrevivimos, dijo. Pero incluso entonces, incluso mientras los demás se presentaban sus informes, sentí la inquietud, retorciéndome en el estómago. Porque sabía. La supervivencia ya no era lo importante. Esto era dominio. Esto era miedo hecho. En maquinaria. Y no pude evitarlo. Pensé que un día no sería solo eso. El caret que nos puso a prueba. No lo haría. Solo sean flotas extraterrestres. Un día alguien, dentro de nuestras propias fronteras, se convertiría en él. Objetivo. Los rumores tienen una forma de moverse. Más rápido que la luz. Se deslizan a través. Grietas. Viajes en autoestop en el mercante. Canales. Eco en los susurros del muelle. Trabajadores y contrabandistas. Puedes cerrar. Transmisiones. Censura de informes. Silencio. Hay testigos, pero no se pueden detener los susurros. La primera vez que escuché la frase, me quedé sentado en una cantina de baja gravedad en una estación minera a las afueras de Titán. El aire olía a sudor reciclado y barato. Licor. El tipo de lugar donde los hombres bebieron para olvidar que habían sido olvidados. Un par de comerciantes estaban en el siguiente mesa, murmurando entre sí en un. Entendí medio el dialecto, pero las palabras fueron bastante claros. El muro fantasma. Eso es lo que eran. Llamándolo ahí fuera. Más allá de la fronteras. El muro fantasma. Dijeron que los barcos. Se acercó demasiado al espacio humano. Desapareció sin una llamada de socorro. Eso. Los drones con sensores no captaron nada más que estática antes de oscurecerse. Que algunos. Los capitanes juraron haber visto destellos en la distancia, tormentas silenciosas desgarrando a través de flotas que ni siquiera eran. Se supone que están en zonas de combate. Ninguno de era oficial. Nadie lo admitió abiertamente, pero los rumores estaban ahí. Y los susurros se hacían cada vez más fuertes. No les corregí. No les dije nada. Les dimos el nombre que usamos, Protocolo EEGIS. No les dije que no eran fantasmas, pero máquinas, paredes de acero y fuego ocultas. En el vacío. No les dije por qué. Sabía que no importaría. La verdad. No les haría sentir menos miedo. Hazlos más
Y el miedo es contagioso. Cuando regresé a la estación, el hombre de las sienes grises me estaba esperando. Nunca me dio su nombre completo. Para nosotros, él solo era director. Siempre director. Has estado afuera, dijo, su tono plano. ¿Qué están diciendo? Pensé en mentir, en ablandar. Lo hice, pero no lo hice. Lo llaman el muro fantasma. Creemos que hemos construido algo que come flotas vivas. No reaccionó. No es sorpresa, no. Enojo, solo un ligero asentimiento, como si, confirmando números en un gráfico. Bien. Fruncí el ceño. Bien. ¿No te importa? Nos están convirtiendo en una historia de terror. Sus ojos me clavaron, afilados como el cristal. Eso es exactamente lo que queremos. El KTH. No respetan los tratados. No lo hacen. Respetan la diplomacia. Solo respetan miedo. Si la galaxia quiere pintarnos como una pesadilla, déjalos. Mejor una pesadilla que presa. No discutí. No entonces. Pero sus palabras. Se me quedó grabado. Una pesadilla. Eso es lo que nos estábamos convirtiendo. En cuestión de meses, la galaxia respondió. La Cámara del Consejo. En los mundos neutrales se llenaron de gritos y acusaciones. Cada especie, señalando a otro, exigiendo respuestas. El KTH de Mingen dirigió el coro. Su representantes golpeando las mesas. Escupiendo veneno sobre las flotas que habían. Desapareció en Neptuno, Marte y más allá. Nos llamaron cobardes, pero sus voces se quebraron cuando lo hicieron. Otras razas fueron más cuidadosos. Los Beilen. Investigaciones propuestas por la Commonwealth. Los clanes Orit exigieron límites a expansión militar. El Terel, sindicato, presumido y rico, impulsó sanciones, aunque nadie se atrevió a aplicarlas. Ellos. Pero debajo de todo el ruido, algo más se estaba formando. Algo más oscuro. Coaliciones. Los Caret llamaron. Sus aliados. Viejos enemigos dejados de lado. Rencores. Incluso rivales que habían luchado por siglos comenzaron a susurrar sobre cooperación. La humanidad ya no era solo una molestia. Éramos una amenaza. Una amenaza demasiado peligrosa. Dejarlo en pie. El mando de la flota lo sabía. Eso. El director también lo hizo. Fue entonces cuando el trabajo se duplicó. No más prototipos, no. Más simulaciones a escala real. Despliegues. Cada mundo fronterizo, cada colonia, Aegis extendiéndose como venas de acero a través de la oscuridad. No estábamos defendiendo más. Estábamos construyendo una jaula alrededor de nosotros mismos. Una jaula hecha de cuchillos. El peso de este presionaba hacia abajo. Yo todos los días. Informes de logística apilados. Superior. La escasez de recursos se solucionó con eficiencia despiadada. Colonias despojadas. Desnudo para alimentar la máquina. Los civiles se dieron cuenta. Por supuesto. Preguntaron. ¿Por qué se retrasaban sus envíos? Porque sus científicos habían desaparecido. Porque se reclutaron distritos enteros. Proyectos de infraestructura que no existen en ningún registro público. No lo hicieron. Obtenga respuestas. Y los que preguntaron también. En voz alta, se quedaron en silencio. Recuerdo uno. Un hombre en particular, un gobernador de la colonias exteriores, ruidosas, enojadas, exigentes. Respuestas sobre líneas de suministro faltantes. Él irrumpió en una reunión, su voz resonando en las paredes de acero. Mi gente es muriendo de hambre mientras construyes tu fantasma. Defensas. ¿Qué escondes aquí? El director escuchó, tranquilo como siempre, hasta que el hombre se agotó. Luego se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos como hielo. Gobernador, su pueblo está vivo porque de lo que estamos construyendo. ¿Quieres comida? Lo tendrás.
Si quieres seguridad, quédate. Silencioso. Cuanto menos sepas, más tiempo. Tú vives. El gobernador salió pálido y conmocionado. Una semana después, dimitió. El funcionario. La historia fue sobre complicaciones de salud. Todos. Sabía mejor. Cuanto más me hundía en el proyecto, más pesado se volvió. Él. El silencio, los secretos, lo no dicho. Entendiendo que lo que estábamos haciendo ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de poder. Y aún así, una parte de mí lo entendía. Había visto. Los CART reducen las colonias a cenizas. Había visto. Estaciones reducidas a escombros. Entero. Poblaciones aniquiladas porque he estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tiempo. Sabía de lo que era capaz la galaxia. Pero también sabía lo que éramos. Devenir. Me golpeó más fuerte una noche. Solo en mí. Cuarteles. Había estado revisando bajas. Informes, no de batallas, sino de accidentes. Trabajadores aplastados bajo. El blindaje del casco se derrumbó. Los ingenieros cocinaron. Vivos por las sobretensiones del reactor. Hombres y mujeres. Que murió no a causa de la guerra, sino porque estábamos presionando demasiado, demasiado rápido. Recortar gastos para mantener la égida. Alimentados a máquina. Sus nombres se difuminaron. Juntos en la pantalla. Cientos, miles, todos enterrados en silencio. Sus muertes borradas del registro público. Apagué la pantalla y me senté en la oscuridad. Mis manos temblaban. ¿Fue esto supervivencia? ¿O estábamos alimentando a una bestia que nos consume de adentro hacia afuera? La pregunta me perseguía. No ayudó cuando los primeros susurros de represalia nos alcanzó. Los KTH no estaban sentados, inactivos. Estaban construyendo también. No defensas, sino armas destinadas a desgarrar. A través de los nuestros. Nuevos armónicos de escudo, nuevos rendimientos de plasma, flotas más grandes que todo lo que habíamos visto. Y no eran construyendo solo. Las coaliciones eran reales. Ahora, decenas de razas uniendo sus fuerza, su miedo los ata. Más estrictos que los tratados jamás habían sido. El director nos informó sin ceremonias. Se están preparando para la guerra. No para incursiones. No pruebas fronterizas. Guerra. Y cuando viene, no será una sola armada. Será la coalición más grande del mundo. La galaxia ha visto en siglos. Ellos nos echan todo encima. Hizo una pausa. Su voz era firme, pero sus ojos eran más oscuros que siempre. Y los romperemos. Alrededor del mesa, los oficiales asintieron, algunos con expresión sombría. Determinación, otros con apenas afán oculto. Me quedé en silencio, porque lo único en lo que podía pensar era en él. Silencio en Neptuno, los restos, cuerpos, y cómo se vería. Multiplicado por 100. Debería haber hablado entonces. Debería haber levantado la vista. Vos, dijo algo, cualquier cosa. Pero yo no lo hice porque en el fondo sabía que, verdad, era demasiado tarde. La galaxia había. Ya nos han elegido como sus enemigos, y nosotros ya habíamos elegido el camino que tomaríamos. Tomar a cambio. La única pregunta que quedaba era cuánto sangre costaría. El punto de inflexión no vino con una batalla, sino con una señal. Estaba en la cubierta de mando cuando se dio la alerta. Llegó una transmisión de largo alcance, débil, distorsionada, pero innegable. Una flota alienígena había cruzado hacia él. Periferia exterior. Ni una sonda, ni exploradores, una vanguardia de coalición. La sala quedó en silencio. El director, ojos fijos en la pantalla, observándola. Los datos se desplazan hacia adelante. Nos están poniendo a prueba otra vez, dijo uno de los. Los oficiales murmuraron, no,
dijo el director. Dijo en voz baja. Están declarando la guerra. Y entonces me miró, no a mí. Otros. Yo. Has estado aquí desde el principio. Has visto el trabajo, el sacrificio, la sangre que hemos vertido en esto. Ahora tú. Mira para qué servía. No respondí. Tenía la boca seca. Manos temblorosas. Quería discutir. Gritar que esto no fue supervivencia. Ya no era más. Era una locura. Pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Porque una parte de mí quería verlo. También. El protocolo Aegis no era una teoría. Ya no era real. Y pronto, la galaxia lo vería. Esa noche, me acosté. Despierto, mirando al techo, el zumbido de la estación vibrando a través del acero. Paredes. El sueño no llegaba. Mi mente repasaba. Todo. Neptuno, Marte, el rostro pálido del gobernador, el silencio de trabajadores muertos, los susurros y el muelle. Rejas. El muro fantasma. Eso es lo que ellos lo llamaron. Y pronto aprendieron verdad. Ni un fantasma, ni una pared. Algo mucho peor, algo humano. ¿Recuerdas la primera vez que interceptamos? Su transmisión no estaba cifrada. No se molestaron en ocultarlo. Llegó. En cada frecuencia, cada canal, una. Transmitido no solo a nosotros sino a toda la galaxia. Una declaración. La era de la humanidad termina aquí. La voz. Era KYTH, profundo y gutural, pero contó con el respaldo de más de uno. Un imperio. Detrás de él, docenas de banderas. Se exhibieron, un collage de extraterrestres. Sigilos brillando en el vacío. La coalición había nacido. Lo observamos en silencio a la orden. Cubierta. El director estaba en el centro de la habitación, su rostro tallado en piedra. Sus ojos nunca se apartaron del feed mientras una voz alienígena prometió nuestra extinción. Cuando terminó, nadie habló durante un buen rato. Tiempo. Finalmente, uno de los más jóvenes. Los oficiales murmuraron, han traído. Todos. No exageraba. Los informes fluían, mientras nuestros sensores rastreaban la entrada. Flotas. Buques de guerra de Cart, subasta. Dreadnoughts, asaltantes de Sorit, Terel. Portadores, y docenas más. Especies que se habían odiado durante siglos. Volando en formación, unidos por uno propósito, matarnos. No era solo un flota. Era una armada de armadas. Miles de barcos, cada uno repleto de armas, cada una con el peso de civilizaciones más antiguas que la nuestra. Para él, por primera vez en años, sentí algo. El frío se instala en mis entrañas. No temo a la extraterrestres, miedo de lo que estábamos a punto de hacer. Desatarlos. El director finalmente rompió el silencio. Señal Igis, inicia la fase 1. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una frase. Pasó. Lo habíamos ensayado durante años. Simulaciones, ensayos, interminables. Ajustes. Pero las simulaciones no. Prepararte para la realidad. No para esto. Yo estaba en la plataforma de observación cuando la primera ola de la coalición cruzó hacia él. Zona de muerte. Desde ese punto de vista, el vacío se extendía ante mí, sin fin. Y silenciosas, las estrellas frías y indiferente. Entonces el negro se iluminó. La égida. El protocolo cobró vida. Plataformas ocultas. Encendidos, sus paneles se abrieron deslizándose hacia revelar armas que habían estado durmiendo en silencio. Sistemas ferroviarios masivos impulsados. Arriba, brillando con el calor de 1000 soles. Enjambres de drones surgieron de lugares ocultos. Bahías. Nubes de acero y fuego extendiéndose. Como langostas en la oscuridad. Rayos de energía. Atravesó el espacio, cortando el camino de modo que
Brillantes se me quedaron grabados en los ojos. Los barcos de la coalición ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La primera línea de su flota se desintegró en segundos. Escudos, destrozados bajo balas cinéticas que los atravesó como si fueran vidrio. Los portaaviones se abrieron, derramando fuego y cuerpos al vacío. Los cazas se lanzaron desesperados, pero solo ser destrozado por enjambres de drones más rápido que cualquier piloto podría superar en maniobras. No fue una guerra. Fue una carnicería. La plataforma de observación se sacudió cuando las plataformas dispararon al unísono, su estruendo. Silencioso en el vacío pero pesado en él. Huesos de la estación. En las pantallas tácticas, observé las formaciones colapsan, los barcos se dispersan. Comandantes gritando por canales abiertos. Mientras sus armadas eran destrozadas como carne bajo un cuchillo de carnicero. Había visto batallas antes. Había visto pérdidas, victorias, retiradas, pero nunca había visto algo así. Aegis no luchó. Se consumió. Los extraterrestres lo arrojaron todo. Lo hicieron. Las descargas de plasma iluminaron el vacío. Los misiles se extendían como rayos ardientes. Estrellas. Pero nada se abrió paso. Los escudos se superpusieron. Nuestras contramedidas. Se tragaron sus albas enteras. El arma que dispararon solo reveló su posiciones más claramente, y la posición fue aniquilada a su vez. Los números no significaban nada. Su experiencia no significaba nada. Su unidad significaba nada. Habían chocado contra la pared y la pared no se movió. Los minutos transcurrieron. Horas, aunque el tiempo se sentía extraño en ese tormenta de destrucción. Perdí la cuenta de cuántos barcos vi. Destrozados. Docenas, cientos, miles. Formaciones enteras borradas en un abrir y cerrar de ojos. Un ojo. Los gritos superados crecieron. Más tranquilos, no porque se detuvieron. Radiodifusión, pero porque quedaban menos personas para gritar. En un momento, vio un Dreadnought de Bailin intentar retirarse. Sus motores ardían más calientes de lo que jamás había visto. No llegó a los 10 kilómetros antes. 3 balas lo desgarraron de proa a popa. La explosión iluminó el vacío como una estrella moribunda, fragmentos dispersos como chispas. A mi lado, uno de los más jóvenes. Los oficiales susurraron: Dios nos ayude. No. Dios, ayúdalos. Dios, ayúdanos. ¿Por qué? Tan horrible como fue verlo. Los extraterrestres mueren. Fue peor darnos cuenta de que construimos esto. Lo habíamos desatado. Y ya no había forma de detenerlo. Por él. Al final, la flota de la coalición se había ido. No. Derrotados, no repelidos. Desaparecido. Todo lo que quedó fueron escombros. Ardiendo. Hulks flotando en el vacío. Nubes. De metal retorcido y cuerpos congelados. La zona de exterminio era un cementerio iluminado por pálido resplandor de los escombros y el frío. Fuego inquebrantable de nuestras armas. De pie. Silencio una vez más. La voz del director llegó a través de la comunicaciones, estables como siempre. Informe de situación. Flotas enemigas destruidas. Fue la respuesta. 0 penetraciones más allá. El perímetro. Víctimas humanas. El oficial dudó. Mínimo, señor. Menos. Más de una docena. Una docena. Contra miles. De barcos, contra millones de vidas. El silencio cayó sobre la cubierta. Nadie. Vitorearon. Nadie sonrió porque la victoria no se sintió como una victoria. Se sintió como asesinato. Caminé de regreso a mis aposentos en un día. Los ecos de la batalla aún ardiendo en mi mente. Cuando cerré mis ojos, lo vi todo de nuevo. Barcos desgarrándose,
cuerpos girando hacia él. Vacío, voces interrumpidas a mitad del grito. Me serví un trago pero no sirvió de nada. El licor me quemó la garganta, pero las imágenes permanecieron. ¿Así era la supervivencia? ¿Esto es lo que significa ser humano ahora? La galaxia nos había puesto a prueba y nosotros habíamos contestado. Pero al responder, habíamos demostrado algo peor que la fuerza. Nosotros les habíamos mostrado lo que estábamos dispuestos a hacer. Hazlo, y los susurros se extenderían de nuevo. El muro fantasma. Dirían que las flotas más grandes de la coalición se habían ido allí, y ninguno había regresado. Ellos, decir que la humanidad había construido un arma que devoraron ejércitos enteros. Dirían que nosotros eran monstruos, escondidos detrás de nuestros fronteras, esperando con cuchillos a cualquiera, lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado. Y tendrían razón. Al día siguiente, yo me encontré de pie frente a la director. Su rostro era ilegible, pero sus ojos eran más agudos que nunca. Tú. Lo vi, dijo. Sí, respondí, mi voz. Y ahora lo entiendes. Lo miré fijamente, las palabras se me quedaron grabadas en la memoria. Mi garganta. Finalmente, los obligué a salir. ¿Entiendes qué? Que la supervivencia no es suficiente. La supervivencia es temporal. El poder es permanente. Seguirán viniendo hasta. Saben que no podemos ser desafiados. Eso es lo que es Aegis. No es un escudo. No. Una pared. Un mensaje. Una lección tallada en los huesos de cada imperio que piensa. Pueden tocarnos. Su voz era fría. Mesurados, inflexibles. Nos temerán. Y en su temor seremos libres. Quería discutir. Quería decirle. El miedo no es libertad. Es una prisión. Eso. Estábamos construyendo un futuro donde la galaxia no nos dejaría en paz. Respeto, pero por terror. Ese día. El costo de ese terror volvería a nosotros. Pero no lo hice. Porque en el fondo una parte de mí sabía que tenía razón. La galaxia. No pararían. No podían. Y nosotros tampoco. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado. La galaxia no. Respirar durante semanas. Cada puerto, cada puesto de avanzada, cada guarida de contrabandistas por la que pasé. A través de había el mismo silencio pesado. Hombres. Bebieron con la mirada baja. Los capitanes cortaron. Sus contratos se acortaron y se convirtieron en sus barcos por ahí. Incluso los esclavistas, el tipo de bastardos que venderían a sus propias madres por una bolsa de créditos, caminaba como fantasmas por las estaciones, susurrando sobre flotas que desaparecieron en él. Oscuro. Los susurros se propagan más rápido que cualquier informe oficial. El muro fantasma. De nuevo. Solo que esta vez, los susurros. No se trataba de patrullas ni de flotas solitarias. Esta vez se trataba de la coalición armada, la mayor reunión de naves de guerra que la galaxia había visto en siglos. Civilizaciones enteras habían vertieron su acero en ese golpe. Y ahora se había ido. No había señales de socorro. No. Sobrevivientes. Solo silencio. El dominio K, orgulloso y brutal. Dejaron de enviar a sus enviados. Los canales se apagaron. Los clanes Sorit, siempre ruidoso, siempre gruñendo, iba tranquilo también. El sindicato Terel tiró sus flotas de regreso a su núcleo. Sistemas, acumulando riqueza y fingiendo neutralidad. Pero silencio no significa paz. Significa miedo. Y el miedo se convierte en algo peor. Me senté en un bar de mala muerte en Europa, escuchando a un grupo de comerciantes extraterrestres discute en voz baja. Voces. Pensaron que no podía entender sus idioma,
pero había aprendido suficiente. Los años siguientes. Dicen que los humanos han construido un arma. Eso no pelea, siseó uno. Consume. Dicen que los humanos han aprendido a retuerce el vacío mismo, otro. Susurró, sus ojos moviéndose como los de una rata. Que sus fronteras no son muros sino bocas y los que cruzan son comidos. Debería haberme hecho reír. No lo hizo, porque una parte de mí sabía que la verdad no era lejos de su miedo. Egipto no era un escudo. Era el hambre lo que lo hacía. En maquinaria. Y el hambre se extiende. Incluso, dentro del espacio humano, las cosas estaban cambiando. Rápido. Al principio, hubo celebración. Tierra. Los Fits mostraron desfiles. Fuegos artificiales iluminando los cielos. Gente. Soldados animando con uniforme negro impecable. Uniformes mientras marchaban por las calles. La propaganda se extendió con fuerza. La humanidad. Victorioso. Coalición rota. Nunca. De nuevo nos inclinaremos. Pero los vítores. No duró. No en todas partes. En Marte, oyó que habían estallado disturbios. Familias de los trabajadores reclutados exigieron respuestas sobre sus hijos e hijas que habían sido enviados a proyectos de construcción y nunca llegó. De vuelta. En Titán. Se aclara la garganta, mineros. Se negaron a trabajar cuando sus raciones eran cortado para alimentar las líneas de suministro de Aegis. En las colonias fronterizas, los rumores se extienden. De escasez de recursos, de gobernadores. Encubrimiento de muertes, de hombres desaparecidos. En la noche cuando preguntaron demasiado. Preguntas. Las grietas se estaban mostrando. No. En el acero, pero en la gente. Yo mismo lo hice una noche de vuelta en la estación. Donde nació Aegis. Estaba caminando por él. Cubiertas inferiores cuando pasé a dos ingenieros. Discutiendo. Uno de ellos era joven, con el rostro pálido por falta de luz solar, manos temblorosas por agotamiento. El otro era mayor, su voz aguda con orden. No lo haré. Ya no, dijo el joven con su voz. Agrietamiento. ¿Entiendes? No puedo. Cada vez que cierro los ojos los veo. Ardiendo. No me inscribí para ser un carnicero. El hombre mayor lo agarró por el cuello, golpeándolo contra la pared. ¿Tú te apuntaste para mantener viva a la humanidad? Creo que te mostrarían misericordia si los roles se invirtieron. ¿Crees que el Caret dudaría en quemar a tu familia? ¿Vivo? Crece, muchacho. No eres un carnicero. Eres un sobreviviente. Yo no intervine. Pasé caminando, con las palabras grabadas en mi memoria. Cráneo. No es un carnicero. Un sobreviviente. Él. La línea entre los dos era más delgada que alguien quería admitirlo. Unos días más tarde, me llamaron de nuevo. Él. El director estaba esperando, su rostro tan tranquilo e ilegible como siempre. La galaxia es paralizado, dijo. No atacarán. De nuevo pronto. Se están reagrupando, discutiendo. Entre ellos, tratando de decidir si somos demasiado peligrosos para luchar o demasiado. Es peligroso ignorarlo. Eso nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Pregunté, aunque parte de yo ya lo sabía. Para expandir, respondió. Para fortalecer. Para. Recuérdeles que su silencio no es. Ya basta. Debemos demostrarles que no somos contenido para defender. Daremos forma a la galaxia en nuestros términos. Lo miré fijamente y sentí un nudo en el estómago. ¿Te refieres a la guerra? Ni pestañeó. Me refiero a inevitabilidad. La coalición vendrá. De nuevo, más fuertes, más inteligentes. ¿Y cuándo? Si lo hacemos, los romperemos una y otra vez. Hasta que entiendan la lección. Tierra. No cede. La tierra no perdona. La tierra devora. Ahí estaba. La verdad dicha en voz alta. No supervivencia, devorar. Y sin embargo,
mientras estaba allí, no pude. Niega la fría lógica de sus palabras. La galaxia no se detendría. No podían. El ascenso de la humanidad ya se había hecho añicos. El equilibrio de poder. No había marcha atrás. Atrás. Aún así, la duda me hizo señas. Por la noche, solo en mis aposentos, bebí. Yo mismo entumecido, mirando al techo. Mientras el zumbido de las máquinas pulsaba a través de las paredes. Recordé los rostros de los hombres. Que había desaparecido. El pálido gobernador. El miedo, las manos temblorosas de los ingenieros. Restos que flotan entre las estrellas. ¿Así sabía la victoria? Y silencio. La respuesta llegó antes de lo esperado. Nos llegaron informes de disturbios, no solo en sistemas alienígenas, sino dentro del nuestro. Europa, los manifestantes fueron aplastados bajo escudos antidisturbios. En Marte, los ataques fueron destrozada por tropas armadas. En la frontera, los susurros se convirtieron en un desafío abierto. Los colonos comenzaron a contrabandear alimentos y armas, preparándose para el día en que el agarre de la Tierra se apretó demasiado fuerte. Luego vinieron los rumores. No rumores extraterrestres. Humanos. Susurros de colonias enteras. Borrados, no por extraños, sino por nuestros propios. Colonias que se habían negado a enviar sus recursos a Aegis. Colonias que se habían oscurecido durante la noche. Sus señales se apagaron. Oficial. Los informes los llamaron incursiones piratas o tormentas de plasma. Pero ya había visto suficientes mentiras. Reconocer a uno más. La verdad me golpeó. Como una espada. Aegis no era solo para ellos. Era para nosotros. Una correa. Una recordatorio. Sal de la línea y de la pared. Se cierra a tu alrededor. Esa noche me enfrenté al director. Estás matando a los nuestros, dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. Colonias. Aniquilado, borrado sin dejar rastro. No, miénteme. Sé lo que está pasando. Por un momento pensé que lo negaría. Pensé que se burlaría de mí, que me descartaría como paranoico. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó mirando. Me miraban con esos ojos fríos y cansados. Ellos han tomado su decisión, dijo finalmente. Se negaron a apoyar la supervivencia. Cuando rechazas la supervivencia, eliges muerte. Sentí que se me revolvía el estómago. Supervivencia o obediencia. Ambos, dijo sin dudarlo, porque no se puede existir sin él. Otro. Allí estaba, la verdad desnuda. No, ilusiones, sin pretensiones. Salí con las manos temblorosas, mi garganta ardiendo con palabras que no pude. Me animo a hablar. Porque en el fondo, abajo, supe algo peor que el miedo. Había echado raíces en mí. Duda. No duda. Sobre la galaxia. Se quedarían viniendo. Eso era seguro, pero la duda. Sobre nosotros. Sobre lo que nos estábamos convirtiendo. Sobre si la línea entre carnicero y el sobreviviente ya había desaparecido. Y aún así me quedé. ¿Por qué a dónde más podía ir? Yo, ahora era parte de Aegis. Mis manos estaban ya manchado. Mi silencio ya es cómplice. Cada día el muro fantasma se hacía más fuerte. Cada día los rumores se propagan más. Y cada noche me preguntaba lo mismo. Pregunta. Cuando la galaxia finalmente regrese y Aegis los devora una vez más, ¿habrá? ¿Quedará algo de nosotros que salvar? El primer disparo no fue realizado por un extraterrestre. Vino de Marte. Informes filtrados lentamente al principio, fragmentado por interferencia deliberada. Al amanecer, un destacamento de la flota terrestre. Los soldados marcharon hacia la zona industrial HAB-9. Complejo, exigiendo la rendición de los trabajadores. Sus equipos para ser redirigidos hacia construcción del edificio. Los mineros se negaron.
Los soldados abrieron fuego. En un lapso de tiempo. A esa hora, los disturbios se habían convertido en batallas. Trabajadores armados con cargas mineras y los rifles recuperados convirtieron las calles en barricadas. Los incendios arrasaron todo. Distritos. Al anochecer, Marte ya no era. Ya no es rojo solo por el polvo. Sus cielos. Brillaba con el humo de la rebelión. Y. Marte no estaba solo. Titán le siguió. Europa poco después. Fuera. En la frontera, media docena de colonias. Cortaron sus comunicaciones y declararon independencia. Por primera vez en generaciones, la humanidad no estaba luchando. La galaxia. La humanidad estaba luchando. En sí. Vi cómo se acumulaban los informes. Desde mi estación, mis entrañas se retuercen más. Con cada nuevo titular. Gobernador marciano declara estado libre. Los mineros titanes toman Arsenal. Europa cierra los puertos terrestres. Las fuentes. En la Tierra contó una historia diferente. Por supuesto. Traidores. Subversivo. Separatistas. Palabras destinadas a despojar a la humanidad de los hombres y mujeres que simplemente estaban cansados de morirse de hambre por una máquina que no tenían entender. Y entonces empezaron los susurros. No solo sobre rebeldes, sobre purgas. Entero. Los distritos de la capital de Marte se quedaron en silencio. Colonias en la frontera ardiendo desde órbita. Naves que rechazaron órdenes. Desapareciendo en la oscuridad. Quería contarlo. Yo mismo eran rumores. Mentiras difundidas por el enemigo. Pero ya había visto demasiado. Creer eso. Una noche, incapaz de dormir, fui a las cubiertas inferiores y encontré a un grupo de oficiales subalternos apiñados. Juntos, hablando en susurros. Ellos se quedaron en silencio cuando me vieron. Sus rostros pálidos y ojos saltones. ¿Has oído hablar de la serie?, preguntó uno finalmente. Pregunté. Negué con la cabeza. No lo hicieron. Disturbios. No se resistieron. Simplemente. Se negó a seguir enviando cargamentos. Eso fue todo. Al día siguiente, toda la colonia fue oscuro. Y no de los rebeldes, señor. De nosotros. De Illis. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No lo hice responderles. No pude. Me giré y me alejé, con las manos temblorosas. Por la noche, me serví otra copa y se quedó mirando el techo hasta que la habitación. Hilado. Neptuno había sido el primer cementerio. Ahora estábamos construyendo más de ellos. Pero esta vez no estaban llenos de extraterrestres. Cadáveres. Estaban llenos de horas. El director me citó al siguiente. Mañana. Su cara era la misma que siempre. Tranquilo, agudo, y legible. ¿Has visto los informes?, dijo. Sí. Entonces sabes lo que está en juego. Tragado. Duro. ¿Y tú? ¿Sabes lo que estamos haciendo? ¿Convirtiéndose? Estamos activando Illis. Nosotros mismos, matando a nuestra propia gente. Él no se inmutó. La disciplina debe ser absoluta. Sin unidad, somos débiles. La debilidad invita invasión, e invasión significa extinción. Me incliné hacia adelante y mi voz se alzó ante mí. Podría detenerlo. La extinción no es la solución. Lo mismo que la obediencia. Si matamos a todos, ¿quién resiste? ¿Qué queda por sobrevivir? Un cementerio que casualmente tiene nuestro bandera en ella. Por primera vez, vi. Algo pasó por su rostro. No. Duda. Era demasiado duro para eso. Pero algo parecido. Cansancio. ¿Crees que no sé el costo? Él preguntó, bajando la voz. ¿Crees que? ¿No ves las caras? Las veo todos los días. Pero esta es la carga de la supervivencia. Tú. No puedo elegir qué parte de. Salvas a la humanidad. Salvas lo que puede. Y si el resto tiene que arder, entonces
Me quema. Quería gritarle. Yo. Quería golpearlo. Para romper esa calma. Quítale la máscara de la cara y muéstrale la sangre. Debajo. Pero no lo hice porque una parte de mí lo sabía. Él lo creyó. Y peor aún, una parte de mí. Temía que tuviera razón. Aún así, la duda me carcomía. Pasaron las semanas y la rebelión creció. Marte declaró su independencia total. Titán. Los mineros formaron milicias. Los puertos de Europa. Cerrado por completo, estrangulando el comercio. En la mitad del sistema. En la frontera. Franjas enteras de colonias desaparecieron de el control de la tierra. Y la tierra respondió. La única forma que conocía. Con fuego. Vi. La filmación de una noche. Filmación no destinada. Para transmisiones públicas. Un asentamiento marciano. Reducido a escombros. Cuerpos esparcidos por polvo rojo. Mineros titanes abatidos a tiros. Cargaron contra vehículos blindados. Las cúpulas de Europa se agrietan bajo la órbita. Bombardeo. Los gritos de los civiles. Cortado mientras el aire escapaba al vacío. Y luego llegó el peor informe de todos. Flota rebelde. Naves humanas. Humanos. Soldados. Hombres y mujeres en el mismo. Uniformes que vestía, pero volando bajo un bandera diferente. Ni Kart, ni Sorit. No Veilen. Humano. La rebelión había. Dientes ahora. El director nos llamó. Juntos. Su voz era tranquila, firme, como si estuviera anunciando un simulacro de rutina. Los rebeldes se han vuelto audaces. Creen. Pueden oponerse a nosotros. Creen. Igis fue construida solo para extraterrestres. Ellos están equivocados. Se los recordaremos. Sentí que la habitación se apretaba a mi alrededor. Oficiales moviéndose incómodamente, mirándose el uno al otro, pero diciendo nada, porque todos sabíamos lo que recordábamos. Ellos significaban. Igis se volvió contra nosotros. Propio. La batalla llegó rápido. El rebelde. La flota se reunió cerca del cinturón. Docenas de barcos remendados desde la frontera. Colonias y patios robados. No eran pulidos. No estaban unificados, pero estaban desesperados. Y la desesperación hace hombres peligrosos. Observé desde él. Cubierta de mando cuando comenzó el combate. Los rebeldes se movieron primero, cargando con fuerza. Sus barcos brillaban intensamente mientras se lanzaron contra nuestras líneas de patrulla. No tenían delicadeza, ni estrategia, simplemente furia. Y por un momento, ganaron. Tierra. Cayeron naves de la flota. No muchas, pero suficientes. Suficiente para recordarnos que estos no eran piratas. Estos no eran alborotadores. Estos eran hombres y mujeres entrenados que sabían cómo. Para luchar. Luego llegó la orden. Activar Igis. Cerré los ojos mientras el cielo se iluminó. Las mismas armas que tenían. Borró la coalición ahora vuelta hacia adentro. Los proyectiles del ferrocarril atravesaron los barcos que una vez llevamos nuestra bandera. Enjambres de drones destrozaron. Cazas pilotados por hombres que hablaban la misma lengua que yo. Rayos de energía cortan. A través de cascos que se habían construido en los propios patios de la tierra. Los rebeldes nunca tuvieron una oportunidad, pero murieron con dificultad. Vi un barco, con sus motores encendidos, embistió directamente a una de nuestras plataformas. La explosión sacudió toda la red, el fuego, derramándose por el vacío. Otro. La corbeta luchó hasta que su casco se partió en dos. La mitad, su tripulación disparando hasta el último suspiro. Aliento. Murieron gritando. Murieron. Luchando. Y cuando terminó, silencio. De nuevo. La voz del director lo rompió. Calma. Frío. La rebelión es traición. No se tolerará la traición. Que esto. Sé la lección. Pero no hubo lección. Solo horror.
Me tambaleé de regreso a mis aposentos, con la cabeza girando, mis manos temblando. Vertí otra bebida, pero no ayudó. Los rostros no me dejaban. Rostros de hombres. ¿Qué podría haber sido yo? Rostros de hombres que podrían haber sido alguna vez mis amigos. Les dije, yo mismo fui soldado, esa obediencia. Era mi deber, que la supervivencia fuera el objetivo. Pero no pude dejar de preguntarme lo siguiente. Pregunta que me había perseguido desde Neptuno. ¿Para qué sobrevivimos? ¿Por qué? La galaxia nos temía ahora. Sí, los extraterrestres. Se quedó en silencio, susurrando sobre el fantasma. Muro, pero la humanidad misma se estaba rompiendo. Aparte. ¿Y si siguiéramos devorando? Nosotros mismos, no quedaría nada. Para que los extraterrestres teman. Solo ruinas. La noche antes de la batalla final, yo no pude dormir. La estación zumbaba. A mi alrededor, lleno de preparativos. Las botas resonaron en los pasillos. Órdenes. Crepitaba a través de las comunicaciones. El silencio el vacío exterior solo se rompía por desplazamientos interminables de barcos a su posición. Lo llamaban una purga, pero yo sabía, mejor. No se trataba de rebeldes. Ya no se trataba de todos nosotros. Porque Marte estaba en llamas. Titán estaba en llamas. Fuego. Europa ya estaba muerta. Y en la frontera, franjas enteras de la humanidad. Se había separado del control de la Tierra, declarándose libres o condenados. Lo que ocurra primero. Y la Tierra. La respuesta, como siempre, fue la misma, Eegis. Los rebeldes se habían reunido cerca de Saturno, arrastrando todos los barcos que pudieron encontrar. Una flota desesperada. La mitad de ellos eran cargueros oxidados con cañones soldados a sus cascos. Otros eran buques de guerra robados, pintado con toscas pancartas de independencia. Algunos eran completamente nuevos. Barcos de patrulla desertores, capitanes que habían finalmente elegida conciencia sobre obediencia. Y la flota terrestre, lo teníamos todo. Las plataformas ya estaban en su lugar. Sistemas ferroviarios zumbando con energía. Drones hambrientos de liberación, el muro, a punto de caer, y yo estaba en el centro. De ello, el director estaba a mi lado en la cubierta de mando, tranquila como siempre. Sus ojos. Escaneó la táctica. Feed, su voz. Incluso medido. Esto termina esta noche, dijo. La rebelión muere aquí, y cuando lo hace, la humanidad volverá a estar completa. Me quedé mirando la pantalla, los grupos de naves rebeldes parpadeando como desesperadas. Chispas en la oscuridad. ¿Y si los matamos? Todo. ¿Qué entonces? ¿Qué queda por gobernar? ¿Terminado? ¿Cenizas? Su mirada se dirigió hacia mí, fría como una piedra. Las cenizas se pueden reconstruir. La extinción no. Quería discutir. Quería gritar. Pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Quemado por el peso de lo que era. A punto de suceder, porque sabía que el pedido estaba llegando. Y yo sabía cuándo. Lo hizo, no habría vuelta atrás. Los rebeldes se movieron primero, su flota avanzó. Adelante, los motores ardiendo, una ola de desafío lanzándose contra él. Inevitable. No esperaron. Negociaciones. No esperaron. Misericordia. Sabían que no había nadie que pudiera ser. Tenía. Sus señales inundaron nuestras comunicaciones. No por favor, no diplomacia. Desafío. Al diablo con la tierra, rugió un capitán. También somos humanos, gritó otro. Esto es nuestra casa, no la tuya. El director silenció los canales con un gesto. Su voz era tranquila, plana, despiadada. Activar Eegis. La pared se iluminó. Los proyectiles del ferrocarril la atravesaron. Las oscuras y destrozadas formaciones rebeldes. Enjambres de drones descendieron, destrozando a los cazas.
separados como pájaros que transportan rayos de energía. Corta a través del vacío, quemando barcos en fragmentos fundidos. Los rebeldes lucharon como demonios. Cargaron directamente hacia él. Zona de muerte, lanzándose hacia nosotros con todo lo que tenían. Algunos lograron. La tierra sopla. Un crucero de patrulla explotó en nuestro flanco. Una plataforma se oscureció, destripada. Por una carrera suicida. Por un instante, casi parecía que se podían romper. A través de... Pero entonces el muro se cerró de nuevo y por uno de ellos murieron los barcos rebeldes. Me quedé allí congelado mirando a los hombres y mujeres que hablaban mi lengua que llevaban. La misma sangre que yo arde bajo la misma. Armas que una vez usamos contra él. KTH. Fue Neptuno de nuevo. Solo que, esta vez no eran extraterrestres gritando. En estática. Éramos nosotros. Un frigot marciano. Rompió la formación, se abre la calma. La voz del capitán estaba entrecortada por la furia. Estamos. No somos tus enemigos, somos tus hermanos. Antes de que pudiera reaccionar, una bala de ferrocarril atravesó su casco y lo partió. Abierto. La voz se cortó a mitad de la frase. Algo dentro de mí se quebró. Me giré hacia el director, mi pecho subiendo y bajando. Basta. Son humanos. Son nuestros. Su rostro no cambió. Eran nuestros. Eligieron la traición. Y la traición muere. Lo miré fijamente. La verdad se asentó como hielo en mis huesos. No habría. Deteniéndolo, sin razonamiento, sin línea. No cruzaría, a menos que alguien hiciera lo que no había tenido el coraje de hacerlo desde entonces. Neptuno. Tomé mi decisión. Mientras que él, el director observaba las pantallas y yo me moví hacia la consola. Mis dedos temblaban mientras ingresé los códigos de anulación que había memorizado. Hace mucho tiempo. Cuando todavía me decía a mí mismo. Solo tenía curiosidad. El sistema se resistía. Alarmas parpadeantes, cerraduras de techo. Pero yo, empujado más fuerte, cavando en capas significaba. Para mantener a hombres como yo fuera. Retírense. El director espetó, con la voz entrecortada. Una espada. Es una orden. Lo ignoré. La seguridad se apresuró a avanzar. Pero yo había estado listo para eso también. Mi arma ladró. Y 2 hombres cayeron, su sangre pintando el acero. El tercero dudó un momento. Suficiente para que yo dé el último comando. A través de la égida cambió. Las plataformas se oscurecieron. Por un instante, su zumbido se desvanece en silencio. La pared parpadeó, abriéndose. Huecos en la jaula intacta. Por primera vez. En ese momento, los rebeldes no morían. Se movían, escapaban. El director. Un rugido sacudió la cubierta. ¡Qué tonto! Vas a... Mátanos a todos. Tal vez, dije, mi voz. Crudo. Pero mejor nosotros que todos ellos. Él. Se abalanzó sobre mí. Luchamos, su fuerza. Sorprendente para un hombre de su edad. Su mano. Cerrado alrededor de mi garganta, sus ojos. Ardiendo de furia. No lo haces. Entiende, susurró. El miedo es lo único que nos mantiene vivos. Sin. La galaxia nos devora. Escupí sangre. En su cara. Entonces tal vez lo merezcamos. Mi mano libre encontró el arma a mi alcance. Cinturón. El disparo fue ensordecedor en él. Espacio confinado. Su cuerpo se quedó flácido. Ojos abiertos por la sorpresa mientras caía al suelo. Piso. Siguió el silencio. Las alarmas seguían sonando. Sonaba a todo volumen. Las pantallas seguían parpadeando. Pero, en ese momento, todo lo que podía escuchar era mi propio latido del corazón. En la transmisión táctica, vi él. Los rebeldes se dispersan por los huecos que yo había abierto, huyendo al vacío. No todos. De ellos. Muchos ya se habían ido.
destrozados, separados antes de actuar. Pero algunos sobrevivieron. Suficiente para vivir, suficiente para luchar contra otro. Día. Me dejé caer contra la consola. Mi pecho se agitaba y la sangre goteaba de mi boca. Por primera vez desde Neptuno. Sentí algo más que miedo. No. Alivio, no victoria, solo liberación. Los guardias me miraron fijamente, con sus rifles levantados, con los ojos abiertos por la sorpresa. Ninguno de ellos fueron despedidos. Quizás no lo sabían qué hacer. Quizás no querían. Yo, no me importaba. Había tomado mi decisión. Afuera, la batalla continuaba, pero yo, no miré. Cerré los ojos, escuchando el zumbido de la estación, el eco de los gritos aún persiste en mí. Orejas. Quizás nos condené. Quizás los rebeldes. Caería de todos modos. Tal vez la galaxia volvería más fuerte y terminaría lo que la coalición había iniciado. Pero al menos por un momento, había roto pared. Al menos por un momento, la humanidad no se devoraba a sí mismo. Y tal vez eso fue suficiente. La guerra no terminó eso. Noche. Por supuesto que no. La galaxia. Todavía nos odiaban. Los rebeldes todavía sangraban. Las grietas en la humanidad no desaparecieron. Solo porque un oficial hizo un detonante. Pero a veces la supervivencia no es sobre la victoria. A veces se trata de recordando por qué estás sobreviviendo. Y mientras estaba allí, con sangre en mis manos, fuego en el vacío, sabía una cosa con certeza. La galaxia nos recordaría como monstruos. Pero tal vez, solo tal vez, la humanidad aún tuvo la oportunidad de recordarse a sí mismo.